porque prácticamente este año vamos a estar fortaleciendo, ¿verdad?, nuestra fe en relación a lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y fuera de la organización, de nuestra organización, vamos a encontrar un sinfín de ideas, ¿verdad? Ideas religiosas que se aceptan como bajadas del cielo. Y la razón, Dios les bendiga, bienvenidas. Y la razón, ¿verdad?, de este esfuerzo académico y espiritual también es para que nosotros sepamos qué es lo que nosotros creemos también, ¿verdad?, con esa autoridad. Así que hay ciertas frases que otros movimientos religiosos, ¿verdad?, se han apropiado. Por ejemplo, el concepto de iglesia. El concepto de iglesia, mis estimados hermanos, es mundano, o sea, está fuera de lo que es el ámbito religioso. No nació en el ámbito religioso el concepto de iglesia. Y el concepto de iglesia proviene de los griegos. Allá en aquellos tiempos ellos convocaban a una reunión. Los líderes principales de la ciudad, Dios le bendiga, hermana, bienvenida. Los líderes principales de la ciudad convocaban a la iglesia, al ágora. El ágora era nada más ni nada menos que una placita allí en la ciudad. La mayoría de las ciudades tienen una plaza, no sé si se ha dado cuenta usted. Entonces en aquellos tiempos se convocaba a los líderes políticos, digámoslo así, para resolver los conflictos que suscitaban en la misma ciudad, en la polis. Entonces ese era el concepto que se manejaba. Entonces los grupos religiosos, el cristianismo en particular, retoma esta frase, esta expresión para hacerla propia. Y le llaman iglesia, ¿verdad?, la convocación de los hermanos en Cristo, de aquella unidad, ¿verdad?, religiosa, para poder hablar acerca de los conflictos, hermanos o hermanas, que suscitaban también dentro del ámbito religioso, ¿verdad? Como centro las Escrituras, como centro Jesucristo. Así que hay ciertas, como le digo, hay ciertos conceptos que la mayoría, ¿verdad?, asume, que desconocen su origen y que se ocupan como símbolo, representación, ¿verdad?, de tal denominación o iglesia en particular, pero que en realidad han sido préstamos que se han hecho, ¿verdad?, de otros sectores sociales o políticos y aún los religiosos. Así que vamos a ir aclarando ciertas cosas y hoy vamos a hablar acerca del Jesús universal. ¿Qué tan cierto es si Jesús, ¿verdad?, venía con un mensaje para todo el mundo? Vamos a ver qué tan cierto es. Y lo vamos a ver en dos fases. La primera sería si Jesús realmente fue universal o no. En esta primera postura, ¿verdad?, fijamos la concepción de que Jesús no fue universal. Y en la segunda, ¿verdad?, que son en dos puntos, ¿verdad?, lo hemos dividido. En la segunda aseguramos que Jesús sí fue universal, ¿verdad? Ahí lo vamos a ir viendo a nivel bíblico también. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículos 11 y 12. Esa va a ser la base que vamos a ocupar para la reflexión de esta mañana. Cuando lo encuentre me regala un amén, y sí, nos vamos a poner de pie un ratito, ¿verdad? Y vamos a leer estos dos versículos. Perdón, hermano, ¿Juan es de qué? El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Solo dos versículos vamos a leer. Evangelio de Juan es el último evangelio. De hecho, así como está representado, ¿verdad?, como el último de los evangelios, históricamente hablando también fue el último evangelio escrito. Estamos hablando de más de 100 años después de Cristo que se elabora este evangelio. O sea, es un evangelio más razonado, más pensado. Así que vamos a darle lectura a estos dos versículos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oramos. Gracias, Señor, porque le ha placido en esta buena hora reunirnos alrededor de su palabra. Gracias porque nos haces parte de esta comunidad espiritual y entregamos en tus manos, Señor, este tiempo para que guíes nuestros corazones, nuestro interior, que tu palabra, Señor, sea efectiva a nuestro ser y que podamos echar a andar en la vida, Señor, tus enseñanzas. Que eres en medio nuestro, guarde y cuida al que viene de camino todavía, lo que
Señor, estamos acá, podamos también ser bendecidos con este tipo de enseñanzas. También aquellos, Señor, que nos van a estar viendo por los medios sociales, que seas tú, mi Señor, quien esté derramando sobre ellos y ellas también tu bendición. Quédese con todos, en su nombre oramos, amén y amén. Puede sentarse. El Evangelio de Juan fue uno de los últimos evangelios que se escribió, como bien acotamos, y que hay, hermanos, ciertas ideas que aparecen acá, ¿verdad? Hace varios años atrás, no sé si usted se recuerda que había unos televisores bien grandotes, anchos, ¿verdad? Con un montón de elementos internos, con fusibles, y que cuando se arruinaba, bueno, algunos que tenían para pasar el canal, ¿verdad? Tenían que darle vuelta a una perilla, así como cuando también se marcaba el teléfono, ¿verdad? Que usted le daba vuelta a una perillita y se regresaba y tenía que volver a marcar. Entonces, de esos televisores pasaron, ¿verdad?, un control remoto. Siempre eran aquellos televisores anchos, ¿verdad? Y cuando se arruinaba este control, muchas veces ya no tenía remedio y usted tenía que buscar un control universal. Se suponía que este control universal servía para toda clase, ¿verdad?, de marcas, y usted, hermano, lo compraba, ¿verdad? Entonces, y funcionaba. De hecho, esa expresión universal que es para todos es lo que vamos a estar, hermano, hablando en esta mañana, si Jesús fue universal o no. Y como le dije, ¿verdad?, hay ciertas palabras que fueron un préstamo de el conocimiento general en aquellos tiempos, y no tanto, ¿verdad?, es de origen religioso. Por ejemplo, esta palabra universal significa en griego, y es bien importante decirlo, kata o olos. Y esto significa, porque es una palabra compuesta por kata, que significa sobre o encima, y olos, que significa todo. Y esto ya traducido es sobre todos, englobando a todos, es decir, universal. En otras expresiones podemos hablar ya en latín, esta palabra universal es católico. No sé si estamos en sintonía, es católico. Entonces la palabra católico proviene del griego universal. Y la pregunta con la que estamos, hermano, abordando este tema es que si Jesús fue universal o no, o sea, Jesús fue católico o no. Entonces la palabra universal en nuestros tiempos ha sido, ¿verdad?, acuñada por el movimiento religioso católico, adjudicándose, ¿verdad?, la autoría de esta expresión. Y cuando ellos hablan de católico, están hablando de una religión en particular, aislando esa expresión que es más allá de de unas ideas que tienen que ver con el catolicismo. O sea, la palabra universal, la palabra católico, va más allá de la reducción de, ciertas doctrinas. Pero la Iglesia Católica lo ha acuñado para sí, lo ha hecho para ellos, ¿verdad? Y en este sentido estamos aclarando que esta expresión universal no es, hermano, propia de la religión, sino que, hermano, viene de un préstamo. ¿Amén, iglesia? ¿Estamos claros con eso? ¿Amén? Bien. Entonces ingresamos de lleno a lo que, hermano, queremos referirnos con esta expresión. Cuando la Biblia en el Evangelio de Juan dice a lo suyo vino, solo quedémonos con eso. Quedémonos un ratito ahí. Yo le voy a decir de que, hermano, hay un Jesús interpretado, y lo interpretan las comunidades, y hay un Jesús más histórico que otros, ¿verdad? Hay un Jesús que nos habla acerca, ¿verdad?, de su humanidad entre los seres humanos. Vemos a un Jesús muy de cara a la vida, a la realidad. Dice que Jesús lloró, que tuvo hambre, que tuvo sed. Vemos a un Jesús arraigado a la humanidad. Vemos a un Jesús
que se manifiesta, que vive, que nace pues, y que la condición en la que Él se encuentra es una condición humilde. Nace en un pesebre. Amén, iglesia. Nació en un pesebre. Entonces en esa humildad, ¿verdad? De Jesús de Nazaret, en medio, ¿verdad? Del pueblo, en medio de la gente, en medio de su familia, a eso le llamo yo ese Jesús primero, el primer Jesús, o el Jesús histórico en todo caso. Entonces tenemos acá, mis queridos hermanos, que ese Jesús que a lo suyo vino, este Jesús que a lo suyo vino, está dando referencia a ese primer Jesús. ¿Que vino a quiénes? ¿Vino para todo el mundo? No, vino para su pueblo, vino para los mismos judíos. Amén, iglesia. Por eso es que la Biblia dice, a lo suyo vino. Cuando Él comienza a llamar, ¿verdad?, a los discípulos, los evangelios procuran que se esté simbolizando al pueblo de Israel llamando a 12. Es un número simbólico, no es que solo 12 hubieran, pero es un número simbólico y está simbolizando a los hijos de Jacob. Y los hijos de Jacob, hermano, era un nombre que daba referencia a una persona no tan buena en las relaciones sociales, sino que era un mentiroso, engañador, trinquetero. Era un hombre, hermano, algo malía, pues. Y no por algo le comenzaron a pasar cosas malas a él, porque estaba resarciendo en cierta medida el mal que había causado en primera instancia. Ya cuando él aprende, ¿verdad?, que la vida no es como él se la había configurado, entonces se le cambia su nombre. Ya no se va a llamar Jacob, se va a llamar Israel. De ahí viene entonces de los hijos de ese hombre llamado Jacob o Israel, de ahí proceden las 12 tribus de Israel. Amén, iglesia. En el Nuevo Testamento entonces se mantiene la idea del pueblo de Dios, ese pueblo autóctono que se fue formando, construyendo en el tiempo. Entonces lo encontramos ya, hermano, en la vida de Jesús como judío, como religioso, como parte o perteneciente de ese pueblo. O sea, Jesús, hermano, en ningún momento se desvinculó de su tradición ancestral, sino que Jesús se mantuvo en esos caminos del judaísmo. Entonces ese primer Jesús es el que está dando a entender, hermano, en la primera parte del versículo número 1, ¿verdad? Del versículo número 11, perdón, cuando dice, a lo suyo vino. Amén, iglesia. Entonces, ¿a lo suyo quién? A los judíos. Amén. A su pueblo. Bien, vamos a leer algunos versículos bíblicos para constatar, hermano, esto que estamos hablando, ¿verdad? Jesús no fue universal, en pocas palabras. Jesús no fue para toda la humanidad. Ese es Jesús primero. Jesús no fue para toda la humanidad. Veamos algunos versículos. Capítulo 5, versículo 17 del Evangelio de Mateo. Veamos qué nos dice acá el Evangelio de Mateo. Búsquelo, por favor. Si hay alguien que lo tiene, se me pone en pie y me lo lee para participar. Así hacemos amena, ¿verdad?, esta enseñanza. Capítulo 5, versículo 17. Amén. Solo uno o una. Amén. Allá la hermana Morena, léamelo por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mire qué interesante, porque los judíos se mantienen en la idea de que la ley es lo supremo, ¿verdad? La ley de Moisés. La ley de Moisés. No las leyes que se fueron acuñando conforme el tiempo fue avanzando, porque en tiempos de Jesús había más de 2000 mandamientos en tiempos de Jesús, ¿verdad? Por eso Él hace hincapié a esa ley. No es cualquier ley, no la ley que ellos habían acuñado conforme el tiempo fue avanzando. Y es bien interesante porque dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Mire qué interesante esto. Eso es la ley, es propio del judaísmo. Entonces cuando vemos a Jesús caminando, vemos a Jesús enseñando, tiene que ver con esa estructura del pensamiento religioso judío. Por otro lado, hermano, Jesús nos enseña a nosotros que no tenemos que tener otros ídolos. Y esto es parte de los mandamientos. Que no
no nos haremos ningún ídolo, ¿verdad? Hecho de mano, ¿verdad? Humana, que no sea, ¿verdad? De piedra o de palo o de cualquier cosa. Eso, hermano, está bien plasmado cuando Jesús propiamente le dice a sus discípulos cómo debían de orar. Y les dice Jesús: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Amén, iglesia. Él está hablando de que hay un ser creador y hacedor de todas las cosas, que no hay otro Dios o Diosito. Amén, iglesia. Sino que hay un creador, un hacedor de la vida único, que no hay nada más, ¿verdad?, grande que Él. No hay nada. Gloria al Señor. Pero lo que quiero hacer énfasis es que en esa, ¿verdad?, sentencia de Jesús, que está procurando enseñarle a sus discípulos, está diciendo que hay un solo Dios. No hay dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Hay uno solo. Hay un solo Dios. A tal punto que podemos decir que el mismo Jesús también reconoce la autoridad de ese Dios. Amén. Ustedes orarán así, les dice Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces aquí Jesús está diciendo: no nos haremos imagen de otros dioses. No nos haremos imagen de otros dioses, porque solo hay uno. Jesús es hijo de una tradición. Y esto es bien, bien importante, para decirle también que Jesús no fue universal, o sea, no fue católico. Está, hermano, para mí entender, por supuesto, según mis estudios que he tenido hasta acá, este texto se encuentra también en el Evangelio de Mateo, capítulo 15. Veamos qué nos dice Mateo, capítulo 15, versículo 21. Del 21 al 28 son 8 versículos que vamos a leer, y me presta toda su atención, hermano. Así que si ve a un hermano que está durmiendo ahorita, dígale: hermano, el Señor no se lo va a llevar al cielo. Porque se me está durmiendo. Dígale: hermano, hermana, ya tuvo tiempo para dormir. Hoy es tiempo para recibir la enseñanza de nuestro Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 15. ¿Está conmigo, iglesia? Bien, dice así la Escritura: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer, ¿qué mujer era? Cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino ¿a quiénes? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este es el Jesús primero, que vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Después dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Aquí dice perrillo para suavizar la cosa, pero en el idioma antiguo dice perros. ¿Se da cuenta usted, verdad, cómo se comprendía en aquel trato hacia los demás? Porque Jesús realmente no fue, hermano, un personaje, verdad, que estaba dado para el mundo entero, sino para el pueblo de Israel. Mire qué interesante, estamos descubriendo algo muy interesante con esta enseñanza. Entonces tenemos acá, bueno, vamos a terminar la lectura, ¿verdad? El versículo 27 dice: y ella dijo: sí, Señor, le dice, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y aquí el 28, mira, aquí la fe del Señor aumenta con el encuentro con aquella mujer, ¿verdad?, que no pertenecía al pueblo de Israel. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada de aquella hora. Mire qué interesante. Aquí vamos viendo cómo, ¿verdad?, se va abriendo ya el pensamiento. Vemos un pensamiento cerrado en primera instancia. Vemos un pensamiento que está dado para un pueblo específico, pero que posteriormente,
conforme uno va caminando en el mundo, uno va descubriendo que hay gente que tiene fe. Que hay gente que tiene fe. Entonces, esto es bien importante, aunque no estamos hablando de la fe en particular, sino de este tema, ¿verdad? Que tiene que ver con si Jesús fue universal o no. Aquí vemos claramente que Jesús, hermano, y varios versículos bíblicos que hemos leído en esta hora, ¿verdad?, nos dan a entender, a comprender de que realmente Jesús no fue universal, no fue católico, sino que fue judío, fue un personaje, ¿verdad?, mandado con un mensaje específico para una nación específica, para un pueblo específico. Amén, iglesia. Y aquí volvemos al Evangelio de Juan, Juan 1:11. A los suyos vino. ¿Pero qué pasó? Y aquí vimos, hermano, que en los evangelios Jesús muere. Murió obedeciendo la ley hasta las últimas consecuencias. Murió en la cruz. Fue bajado de la cruz, ¿verdad? Y posteriormente fue reclamado su cuerpo para darle una sepultura digna. A los 3 días resucita. Quienes comenzaron, ¿verdad?, la evangelización a través de la resurrección fueron las mujeres. Las mujeres, ¿verdad?, rompen con aquel hermetismo, aquella forma, ¿verdad?, de haber terminado con la vida del maestro, y habían infundido un gran miedo sobre la comunidad, a tal grado que los hombres estaban escondidos. Entonces las mujeres rompen con el miedo y se van allá a querer ponerle, ¿verdad?, especies aromáticas al cuerpo de Jesús, porque era parte de la tradición. Mire, hasta esa tradición, ya muertos los judíos, ¿verdad?, todavía siguen con una tradición. Entonces esto es bien importante, porque nos aclara a nosotros, hermano, que Jesús desde el principio hasta el final, ¿verdad?, estuvo con esa intencionalidad de querer rescatar al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces su mensaje no fue universal en ese sentido. Y regresamos, como le dije, ¿verdad?, al Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, versículo número 11, en la segunda parte, donde dice: y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sí vino por el pueblo de Israel, pero ellos se abstuvieron. No estamos diciendo que el 100% lo negó. Estamos hablando que una porción bastante mínima de todo el pueblo de Israel aceptó el mensaje de Jesús. No podemos nosotros asegurar 100% de que, hermano, todos lo negaron. No podemos, no. Es una posición muy atrevida decir que a todos, ¿verdad?, rechazaron a Jesús, todos los judíos. Sino que hubo una buena parte también, un buen grupo, ¿verdad?, de seguidores que se adhieren, que se convierten en esa comunidad de Jesús. Habían, hermanos, personas reconocidas que aceptaban el mensaje del Señor, entre ellos mujeres, esclavos, ¿verdad?, personas que estaban, hermano, en un estatus social, político y económico bastante holgado, ¿verdad?, bastante, hermano, bien establecido, pues, en el mundo de aquel momento. Habían personas de todo tipo en la comunidad del Señor, aceptaban sus enseñanzas. Dios les bendiga, hermano, bienvenido. Entonces, estos que le aceptaron, hermano, comienzan entonces a vivir en esa comunidad, en la comunidad que en el centro está Jesús y sus enseñanzas. Pero dice que los suyos no le recibieron. La gran mayoría no quiso recibirle. Al contrario, le crucificaron. Cuando llevaron a los dos, uno tenía que ser liberado. Según la ley, ¿verdad?, uno tenía que ser liberado en tal fiesta. Entonces, los judíos reclaman a Jesús para que vaya a morir en la cruz, y reclaman también la vida de Barrabás para que viva. Allí podemos ver también cómo un grupo específico de líderes judíos son los que niegan al Señor, son los que rechazan a Jesús. Entonces, estos que le rechazan dan pie a un cambio en la estructura interna del movimiento de Jesús. Recordemos esto, que Jesús en primera instancia fue un judío y se rodeó de judíos. Jesús andaba con todas las personas que, hermano, le acompañaban, mujeres y hombres, todos eran de origen judío. Amén, iglesia. Todos. Pero cuando Jesús muere,
y se va a los cielos, entonces quedan solo sus discípulos. Y, hermano, en esa comunidad discipular, y vamos a ver también, hermano, ¿verdad? En este versículo número 12, porque aquí hay una apertura a esa comunidad cerrada, aquí hay una apertura, las puertas se abren, se comienzan a abrir, ¿verdad? Y hay comunidades religiosas cerradas, hermano. Por ejemplo, en una ocasión, aquí por la Sexta iba caminando yo y se escuchaba, hermano, una batería, como que estaban cantando, pero mire, a mí, hermano, casi no me gustan las baterías, fíjese, porque hace mucho ruido y me duele el oído, fíjese. Entonces hay jóvenes que les encanta darle duro el bombo, ¿no? Y hay quienes les gusta eso, pero a mí no me gusta, ¿verdad? Entonces, y esa, en especial, ese sonido me parecía interesante, bien bonito, fíjese. No como aquel ruido que muchas veces se hace. Y dije yo, qué bonito. Y el sonido, el cántico, todo bien especial, pero el portón cerrado. Significa que ahí no podía entrar cualquiera. Entonces hay comunidades muy cerradas. Hay judíos, hermanos, que no le van a permitir el ingreso a otra persona que no sea un israelita. ¿Así? Entonces, usted puede bien, hermano, pertenecer o ser judío de otra comunidad judía, porque hay una vertiente bastante, o ramificación del judaísmo, hermano, bastante amplia. Hay judíos ortodoxos, hay judíos ultra ortodoxos, y ahí vamos a encontrar una variedad, ¿verdad? Bastante amplia. Así como hay cristianismos en plural, también hay judaísmos también en plural, que los une, por supuesto, la Torá, entre otros textos, ¿verdad?, que asumen como muy propios. Entonces, en el versículo número 12, aquí se apertura, hermano. Aquí se aperturan las puertas de la comunidad de Jesús. Y dice, el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero, como le digo, este texto fue el que se escribió después. Ya habían pasado varios años, más de 100 años. Entonces, este texto, hermano, está considerando todo ese proceso en la historia, que ya no solamente hay judíos, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, en este contexto, aquí, hermano, podemos ver que hay otros personajes que se han metido, que han ingresado a la comunidad del Señor, que no necesariamente son de origen israelita o judío. O sea, judío es el practicante de la religión. Israelita es, hermano, el que procede, ¿verdad?, de una de las tribus de Israel. Eso es bien difícil comprobarlo en nuestros tiempos, ¿verdad? Por no decir imposible. Ahí hay muchos que dicen analizar, hermano, la genética, ¿verdad?, o los genes de las personas, y que han determinado que hay, ¿verdad?, que todavía están las tribus ahí dispersas de Israel. Pero es una cuestión, hermano, ¿verdad?, muy forzada. La ciencia puede ser forzada a los intereses de cualquier persona, en especial, ¿verdad?, aquellos que son, hermanos, los que manejan la economía. Entonces la ciencia puede ser manipulada, pero es muy difícil, hermano, que en la sangre esté, hermano, como escrito, ¿verdad?, quiénes son, de qué tribus son. Eso, hermano, es imposible. Pero bien, entonces el versículo número 12, es la apertura, y el texto, ¿verdad?, que corrobora esto que estamos hablando, lo vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles. Busquemos Hechos de los Apóstoles, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6, versículo del 1 al 5. Aquí ya estamos viendo algo distinto. Allá Jesús y la comunidad que le rodeaba iba en búsqueda de sus hermanos, los israelitas. Estaban llamando al retorno, o, hermano, queriendo renovar la fe. Así como Martín Lutero pretendió con la Iglesia Católica, renovar la fe siempre dentro de la misma Iglesia Católica, pero lo excomulgaron. Y Martín Lutero agarró, ¿verdad?, el papelito que le había mandado el Papa y lo quemó, ¿verdad?, como diciendo, esto ya no tiene ningún valor para mí. Pero en este contexto, hermano, vemos que se está aperturando aquella comunidad
se está abriendo esta comunidad para ingresar otras personas que no necesariamente fueran de, hermano, origen israelita. Dice el versículo 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y el Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pérmanas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí tenemos varios nombres que tienen que ver, ¿verdad?, con nombres griegos. Estos nombres son nombres griegos, para decir entonces que la comunidad primera, aquellos que estaban, ¿verdad?, prácticamente en su totalidad, que conformaban esa comunidad, eran de origen judío. Aquí encontramos, hermanos, a estos personajes que se integran ya a la comunidad. Es muy probable que estos hayan sido de origen griego, pero judíos, o prosélitos, ¿verdad? El prosélito es un discípulo que está, hermano, practicando el judaísmo. O sea, ser religioso judío tiene que ver con una práctica. No se puede ser judío solo de fe, así nada más, ¿verdad? Sino que es a través de una práctica. Nosotros nos distinguimos por ser cristianos. ¿Qué nos distingue de ser cristianos? Bueno, en primera instancia, que tenemos a Jesucristo, hermano, como ese estandarte, ¿verdad?, que va adelante, que nos va alumbrando. Jesús es nuestro referente, Jesús. Lo otro es que procuramos seguir sus enseñanzas. Las enseñanzas de Jesús, hermano, también son muy importantes, son como, ¿verdad?, la columna vertebral de nuestra fe. Y por supuesto, esto no tiene sentido si nosotros no practicamos las enseñanzas de Jesús. En pocas palabras, estamos diciendo que aquella persona que dice ser creyente o cristiano y no practica la fe, no es nada. No es nada. Así. Entonces tenemos, hermano, dentro, ¿verdad?, de esto que nos ocupa, tenemos entonces a dos personajes dentro de las Escrituras. A un Jesús, primero, un Jesús que vino con un mensaje determinado para una comunidad determinada. Ese es el Jesús primero, pero también encontramos a un Jesús segundo, un Jesús que viene, hermano, que viene siendo interpretado. Un Jesús que viene, hermano, abriéndose al mundo de a poco. Aquellos que integran la comunidad comienzan a pensar y decir, bueno, ¿por qué no ingresar estos otros? Estos que tienen fe también. Metámonos. Y ahí comienza el Jesús universal. La universalidad también la manejan los hermanos que estuvieron la vez pasada acá con nosotros. ¿Quiénes fueron los hermanos de la otra religión que tuvimos? Los musulmanes. Ellos también son, hermanos, personas que piensan de manera universal con su fe. A ellos les gusta compartir lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Ellos venían bien contentos cuando nosotros los invitamos, ¿verdad?, con una línea de preguntas que nosotros les elaboramos, ¿verdad? Nosotros necesitamos saber esto y lo otro de los musulmanes. Y ya venían ellos preparados. Entonces, ellos también comparten su fe. El cristianismo es, ¿verdad?, de la idea de que debemos de compartir el mensaje del Señor. Eso es universal también. Cuando hablamos entonces de un Jesús universal, estamos hablando de que el mensaje es para todos. Pero que este mensaje no debe de ser, hermano, manipulable a mis propios criterios. Este mensaje, Dios le bendiga, hermana, bienvenida. Este mensaje no debe de ser, ¿verdad?, un mensaje que yo debo, hermano, manipular. O sea, yo puedo extorsionar a las personas con el conocimiento que yo tengo de la fe. Y yo puedo, hermano, hacer o deshacer con la Escritura. Yo puedo inventar doctrinas, yo puedo inventar cualquier cosa con tal de que lo que yo pienso o lo que yo creo, así deben de pensar y creer los demás.
El mensaje universal del Señor es para liberarnos del mal que nos aqueja. Si una persona recibe a Cristo y deja de hacer el mal, y aún así, hermano, no se congrega en una iglesia, déjeme decirle que ya se está obrando en el principio de Dios, en el mundo con esa persona. Que más adelante puede llegar, ¿verdad?, a congregarse. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Pero en un principio, el interés de Dios es que el ser humano deje de hacer tanta maldad. Es que el objetivo del Evangelio es hacer el bien. Imagínese usted, imaginémonos un mundo ideal. Pues es el ideal de todo, el ideal de Dios también. Que todos dejemos de hacer maldad. Qué bonito sería imaginarnos un mundo así. Un mundo sin mentirosos, sin ladrones, oiga, sin corruptos, donde el dinero de verdad alcance para hacer obras, que ayuden a la comunidad, que la ciencia de verdad funcione, que la farmacéutica no se apropien, hermano, y engañen a la gente diciéndole: este es el remedio que usted tiene, aquí se lo damos y solo es un calmante, y toda la vida usted va a estar comprando ese medicamento y nunca se va a sanar. Aunque la medicina ya la sepan ellos. Qué bonito sería un mundo soñado así, ¿verdad? Un mundo de justicia, un mundo de amor, un mundo, ¿verdad?, donde gobierne la rectitud, donde la educación fuera para todos, hermanos, como iguales. Qué bonito. Pero el mundo real no es así. En el mundo real nos vamos a encontrar nosotros a mucha gente malvada. Y por esa razón el mensaje cristiano es válido. El mensaje cristiano para liberar a las personas de esas ataduras, de esa esclavitud que nos mata, que nos enferma, que nos esclaviza. Qué bonito es cuando el mensaje de Dios llega para todo el mundo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todo mundo tiene acceso. Todo mundo tiene acceso. Al principio, ¿verdad?, era un Jesús para su comunidad. Pero cuando, ¿verdad?, el mundo supo de las enseñanzas de Jesús, aquel poder, aquella fuerza que emanaba de Cristo, ya no pudo, hermano, retenerlo en una sola comunidad, sino que esto se rompe y se apertura para el mundo. Ya es un mensaje para todo el mundo. Ya no es un mensaje para unos cuantos. Dios fue revelando de a poco que el mensaje de Cristo, ¿verdad?, no era para unos cuantos, sino que era para todo el mundo. Eso es el universalismo del Evangelio. O sea, eso es lo universal del Evangelio. Lo universal del Evangelio no es que esa palabra sea apropiada por un grupo religioso particular. Porque decimos, el católico, dice uno. Discúlpenme, pero la palabra católica no es, hermano, propio de la Iglesia Católica. Como iglesia, ¿verdad?, que tiene un nombre particular, está bien. Pero la palabra católico no es propio de ellos. La universalidad, hermano, no tiene nada que ver con la palabra restringida a ciertas normas o rituales que ellos manejan. Una vez me invitaron a predicar, yo soy muy abierto a estas cosas de la religión. Yo no tengo miedo a dialogar con nadie al respecto. Una vez me invitaron a hablar acerca de Monseñor Romero, fíjese, en una comunidad aquí en Salvador. Y comencé a leer y a conocer, hermano, lo que este hombre decía y hacía. Hermano, llegué a un parque y comencé a hablar, ¿verdad?, del mensaje de este hombre que fue universal. Que fue universal también. Y decía yo, ¿verdad?, el mensaje del Monseñor fue universal. Miren, y me salió un católico bien bravo usted. Él fue universal y usted no, me dijo. Usted no es universal. Mira, así me salió. Pero usted se identificó con el cristianismo. Sí. Y lo que yo le dije a él, ¿verdad?, de que no comprendía él la palabra universal, porque la hacen propia, ¿verdad? La hacen propia. Y
Y pareciera ser de que esa palabra universal solo ellos la pueden manejar. Como le decía al principio, el control universal, ¿verdad? ¿Ah? Pero eso no es así. Ya le dije que al principio esta palabra fue de origen griego y que tenía que ver con estar sobre todos. Es una palabra de origen griego. El cristianismo nació allá con Constantino, ya le dije, siglo IV después de Cristo. Estamos hablando alrededor de los años 350 después de Cristo. Y los griegos vinieron, hermano, 200 años antes de Cristo y ya usaban la palabra católico, o sea, universal. Entonces, para que tengamos idea. Por eso le decía yo que algunas frases, algunos conceptos, las personas las han tomado y se han apropiado de ellas como que ellas fueron el origen de esa expresión. Pero eso no es así. Entonces la palabra católico, que es universal, católico, del latín, hermano, y del griego, ¿verdad? Kataolos, que tiene que ver, hermano, estar sobre todos. Tiene una connotación fuera de aquel, hermano, de aquella limitación religiosa, ¿verdad?, que se ha hecho. O sea, no tiene nada que ver con esto. Entonces, pero llegamos a un punto donde el mensaje verdaderamente es universal. No desde la palabra restringida al catolicismo, sino de la palabra propiamente. Por eso las universidades se llaman así. Se llaman universidades. ¿Y de dónde viene la palabra universidad? De universal. Cuando yo voy a una universidad voy a aprender, hermano, de todas las ciencias que se han desarrollado en historia. Si usted quiere estudiar, hermano, digamos, derecho, va a aprender varias clases de derechos, ¿no? Y su pensamiento se universaliza. Qué bonito es platicar con una persona con criterio amplio. Pero cuando usted habla con una persona con criterio cerrado, hasta peleando sale uno de las casas de usted. No, hombre, hermano, eso es bien peligroso. No deberíamos de ser así nosotros. Deberíamos de ampliar nuestro criterio. Y, por supuesto, hermano, el Evangelio nos ayuda a nosotros a descubrirnos en el mundo. No solo, ¿verdad?, recibir este tipo de conocimientos y qué bonito estuvo la enseñanza. No. Hay que vivir, hay que practicar la fe. Y la fe es también aceptar que en la vida vamos a encontrarnos con una diversidad de pensamientos en cuanto a lo religioso. No solo del catolicismo, adjudicándose de que ellos son, hermanos, los católicos de por sí, ¿verdad?, los universales. Bueno, hay un señor que sale en la televisión o ¿cómo se llama?, en las redes sociales, diciendo que Dios es universal, dice. Entonces católico, dice. Bien bonito lo presenta, dice él, Dios es universal. Y eso yo no se lo puedo decir, yo no puedo decir que no, ¿ah? Pero no se atreve a decir si Jesús era universal o qué. Porque Jesús no era universal, hermano, ese es Jesús primero. Amén, iglesia. Amén. Ese Dios universal que él dice no es la palabra universal de la expresión restringida desde el catolicismo. Dios sí es universal, pero rompe con esa forma de encierro de la expresión universal. Dios va más allá de eso. Es que Dios es Dios de todos. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Dios no es Dios de unos cuantos. No, hombre, si todos somos hijos de Dios, hermano. Una vez dije eso, que nosotros somos hermanos todos. Sí, amén. Y me veo bien feo una hermana. No, hombre, ¿cómo que vamos a ser hermanos todos? No. Y me puse a pensar, y entonces, ¿quiénes fueron los primeros padres según la Biblia? Adán y Eva. Los judíos hablan de un mito, el mito de otra mujer antes de Eva, ¿verdad? En la mayoría de las iglesias evangélicas no se habla de esa mujer, pero dicen que era mala, ¿verdad? Dicen que era mala y no la aguantó, ¿verdad? Y la dejó. De ahí nació, ¿verdad? Caín, la relación. Ajá. Y que era una mujer que no se sujetaba, que era muy rebelde, dice. Entonces vino y sí consiguió a Eva. Y Eva, hermano, es la madre de la humanidad, pero porque no quiso la otra, ¿verdad? Ay, Google, ahí lo va a encontrar. Quizás otro día vamos a hablar de eso hoy. Es muy importante que nosotros conozcamos también
algunos mitos que se han desarrollado en la historia. ¿Y entonces cómo se llamaba la primera mujer? Ahí se la dejo para que investigue. Dice que esa universalidad entonces la vamos a encontrar en la expresión propia de la palabra. No debe entenderse en el sentido restringido de la expresión dentro del mundo católico romano, sino la expresión universal de la plenitud del mundo, lo global, la totalidad. Así hay que comprender las cosas. Esta enseñanza, hermano, también lleva la intencionalidad de que nosotros podamos, ¿verdad?, comprender de que hay una diversidad de pensamientos variados, ¿verdad? No toda la gente lo va a comprender así como nosotros estamos siendo enseñados. Y por eso estamos nosotros acá, hermano, compartiendo ese pensar en las redes sociales. Porque nos interesa que aquellos cristianos que han estado, ¿verdad?, reducidos en una doctrina, en una enseñanza particular, comiencen ya a abrir su criterio, su mente, y descubrir que hay otros valores también ahí, que no todo lo que se le ha dicho a uno, hermano, es así como se dice. Como nunca nos han enseñado a cuestionar, ¿verdad?, las cosas, uno sigue creyendo que las cosas son así y que son bajadas del cielo y que Dios mismo lo dio, ¿verdad? Cuando nos encontramos en un lugar como este, donde venimos a aprender y a ser enseñados, entonces se van derribando aquellos andamios que se han colocado en la arena. No va a resistir mucho, se va a ir de lado, ¿verdad? Se va a caer, se va a destruir. Entonces es muy importante que nosotros acudamos a la iglesia para aprender. Y esto es una lucha interna que cada uno de nosotros libera, ¿verdad? Que cada uno de nosotros. Por eso nos hemos tomado, ¿verdad?, el tiempo para grabar este tipo de mensajes también y ser compartidos. Si yo no puedo venir a la iglesia tal día, ahí tiene ya los mensajes que los vamos a estar publicando en nuestra página también en Facebook. Así que nos vamos a quedar hasta acá y vamos a hacer una oración. Oramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos ha permitido en esta mañana meditar en sus caminos. Bendiga a tu pueblo, bendiga a tus hijos e hijas, bendiga, Señor, a la humanidad plena, en especial a los sufridos por causas de las guerras allá en Europa, Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, Irán. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude acá en El Salvador, en cada una de las comunidades, en cada uno de los caminos, en momentos más duros o críticos, cuando nos faltan cosas vitales para vivir, que el Señor nos ayude, que el Señor sea nuestro proveedor, que el Señor esté en la enfermedad, en el dolor, en la angustia. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos ayude en todo, que Dios bendiga a nuestros hijos e hijas, nietos o nietas, que Dios se derrame así como nosotros queremos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, a tus hijos e hijas. Así que, mi Dios, entregamos en tus manos todo nuestro ser. Bendiga a esta comunidad religiosa, bendiga a todo el mundo, conforme a tus grandes misericordias. Bendíganos a todos, mi Señor. Que eres en medio nuestro y que tu palabra trascienda, que tu palabra llegue más allá, Señor, del encierro de las cuatro paredes. Que ese evangelio se universalice, mi Dios, que llegue a tocar corazones, que transforme vida, que el malvado se convierta, que haga el bien, que el que maltrata a sus hijos, Señor, sea distinto, que los eduque, que los transforme,
a través del amor, a través de la fe, a través, Señor, de la dedicación, del buen tiempo. Bendíganos entonces a todos, mi Dios. Guárdanos y cuídanos. Protéjanos, mi Señor. ¿Qué haríamos sin usted? Usted es el todo de nuestras vidas. Guíanos, por favor. Limpia los aires por donde vamos a pasar. Bendiga nuestros trabajos. Provéele al que no tiene. Camina, Señor, con el hermano que está pensando cómo va a ser para mañana. Con el vendedor de la calle, con el de la oficina, con el de la empresa, con el que se quede en la casa. Bendíganos a todos, mi Señor. Que tu gracia se extienda, así como derramas tu lluvia en la necesidad, en lo seco. También, Señor, así derrama tu bendición sobre todos y cada uno de nosotros. Y que esa bendición nos acompañe hoy y siempre. Quedamos, Señor, bajo tus manos. En tu nombre oramos. Amén y amén. Le damos un fortísimo aplauso al Señor. Que Dios